Llegó Black Friday en primavera de Home Depot. ¿En qué estás trabajando? Con 14 días de ofertas en The Home Depot, encuentra muchísimos ahorros en el centro de jardinería. Como la compra especial, 5 bolsas de mulch Scott's Earth Grow por solo $10. Crece un césped más sano, evita las malas hierbas y embellece tu jardín con mulch que mantiene su color por hasta 12 meses. Aprovecha hoy los 14 días de ofertas de Black Friday en primavera hasta el 16 de abril en The Home Depot. Shalom a todos, bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre, nuestro Señor Yeshua el Mesías, que nos ha concedido la oportunidad de vivir un día más y poder estar aquí en PB 550 en el programa El Camino de Dios, programa que llega a ustedes de parte del Ministerio Es Jaim, el árbol de la vida. Gracias le damos por este nuevo día y la oportunidad de poder enseñar su palabra a aquellas personas que nos escuchan todos los domingos. A las personas que asisten a nuestro centro de estudios, que también se conectan para escucharnos, a los que eventualmente nos van a escuchar en el podcast, porque este programa se graba y se coloca en la plataforma que utilizamos para difusión de podcast, para que el programa llegue a diferentes partes del mundo. Hoy nos encontramos en el día 6 del mes de abril del año 2025, que equivale al día 7 el día 7 del mes de Nisan, de acuerdo al calendario de Gilel. En el día de ayer tuvimos la oportunidad de comenzar a estudiar el tercer libro de la Torá, el del Pentateuco. Este libro se conoce como Vaikra, ese es su nombre hebreo. Muchos de ustedes lo conocen como el libro de Levíticos, porque pues ir alrededor de las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel y que debían ser ejercidos por los levitas. Pero originalmente su nombre es Vaikra. Vaikra significa y llamó. El texto comienza de esta forma porque va a tomar la narración a partir de cómo terminó el libro de Éxodo y el libro de Éxodo termina con la inauguración del tabernáculo, con la presencia divina. En otras palabras, el Moisés coloca los elementos, las piezas del tabernáculo en su lugar y dice la Torá que la presencia, la gloria de Dios, que es una forma latinizada de referirse a la presencia de Dios, eh, descendió del monte a la casa y llenó la casa eh, con su presencia. La palabra hebrea, ahí el nube que usted tiene en el texto hebreo, es la palabra anán. Anán. Y es importante esa palabra. ¿Por qué? Porque luego, en la lectura de Vaikra, vamos a encontrar, Vaikra comienza en Levíticos 1:1 y termina en el capítulo 5:26. Si tiene usted una Biblia hebrea, si tiene una Biblia cristiana, termina en el capítulo 6, versículo 7. Y usted va a encontrar que Vaikra comienza con el llamado de Dios a Moisés de entrar al tabernáculo del encuentro, la tienda del encuentro, o el Mishkan en hebreo, que significa tabernáculo. La palabra Vaikra en el texto hebreo está escrita de una forma muy interesante, tema que discutimos ayer y menciono brevemente aquí en este programa. Una de las letras de la palabra Vaikra está escrita de una forma diferente a las demás. O sea, su tamaño en comparación a las demás letras que tradicionalmente se escribe en el rollo de la Torá, es más pequeña que las demás y es una letra Aleph, la primera letra del alefato hebreo. Y de donde se enseña que esta letra fue escrita de esta forma en el rollo de la Torá para manifestar la humildad de Moisés. Donde se enseña de allí que Dios le dará, invitará a su casa a aquellos que son humildes. Y le digo esta palabra, le digo la palabra nube en hebreo como Anán, porque la palabra, la palabra hebrea para humilde es Anav. O sea que hay solamente una letra diferencia la pronunciación. Anán, nube, Anav, humilde. Palabra que utilizó Jesús de Nazaret cuando dio la bienaventuranza, lo que usted conoce como la bienaventuranza, los bienaventurados los pobres en espíritu, la palabra pobre allí, en la versión hebrea de Delish
fue un académico que trajo el texto griego otra vez al texto hebreo para mostrar cuánta relación tiene los evangelios en hebreo con las palabras de Jesús, mostrando con esto que aunque tenemos copias en griego de los evangelios, muy probablemente en su origen fueron escritos en hebreo. Y esto es importante porque hay muchos hebraísmos dentro de los evangelios, y no solamente dentro de los evangelios, también te los tenemos en las cartas de Pablo. ¿Cuánto usted no ha escuchado de la palabra maranata? Que no es la forma correcta de pronunciarse, la palabra maranata. Se supone que diga marán atá. Eso es una palabra aramea. Marán atá significa, marán significa maestro o señor, y atá significa ven. Así que cuando usted dice maranata, debes realmente decir maranatá, que es las dos palabras correctas que deben pronunciarse, no hacerla una sola. Y sería maranatá, que significa ven señor o ven maestro, ven amo, en otras palabras. Y esto lo vemos en una de las cartas de Pablo, que claramente nos muestra que Pablo estaba usando también hebraísmo y aramismo en sus cartas. Así también sucede con los evangelios. Hay muchos juegos de palabras que Jesús de Nazaret va a decir en los evangelios que usted no lo va a poder ver en el griego, ni mucho menos en su idioma en español. Pero si usted va a las bienaventuranzas en la versión de Delitzsch, que le hace ese trabajo académico muy bueno, usted va a ver que Jesús utiliza la palabra de la raíz de la palabra anav en el hebreo para hablar de humildes y pobres con respecto a los que van a entrar al reino de Dios y los que participarán de la salvación de Dios, a los que guarda perfecta relación con la idea de Baikra y la letra Aleph escrita pequeña en esa palabra, que ya para el tiempo de Jesús estaba siendo escrita así, y Jesús muy bien conocía porque Jesús no tenía otra Biblia, sino la Biblia que usted llama hoy Antiguo Testamento. Jesús no conocía el Nuevo Testamento, no sabía nada del Nuevo Testamento. Jesús de Nazaret solamente conocía la Biblia que usted llama hoy el Antiguo Testamento y los escritos que circulaban alrededor de el mundo del Segundo Templo en el tiempo de Jesús, que nosotros hoy no le damos ningún valor y decimos que son libros no inspirados. Sin embargo, para el tiempo del mundo del Segundo Templo eran libros muy respetados y de mucha autoridad, cosas que Yeshua conocía y también las citaba. Y por eso es que mencionamos mucho en este programa que es muy importante retomar ese mundo cultural, esa forma de pensamiento conceptual, leer esa literatura y a la misma vez comenzar a ver a Jesús como el judío que era. Porque si comenzamos a ver a Jesús como el judío que era y es, porque Jesús no ha dejado de ser judío, cuando regresará el rey judío de Israel, como lo prometieron lo prometen los profetas, que en el trono de David se sentará un descendiente de él para siempre. Y Jesús de Nazaret afirma eso en sus enseñanzas y sus palabras, y también la afirma Pablo de Tarso y los demás discípulos, que el Mesías habría de reinar en Israel para siempre. Cuando él regrese, quiere decir que el Mesías regresará siguiendo su identidad judía, no la abandonará de ninguna forma. Así que en ese sentido, nosotros hemos mencionado mucho en este programa que es muy importante retomar la identidad de Jesús como el judío que era, conocer su nombre en hebreo, Yeshua o Yehoshua. Yeshua es una contracción del nombre de Yehoshua. Entender el concepto del Mesías a la luz de las profecías y de la identidad de Yeshua como el Mesías, lo que significa ese concepto Mesías, lo que significa el espíritu del Mesías, que no es el espíritu de Yeshua en sí, sino es el espíritu mesiánico del cual Dios habló a través de los profetas. Muchas cosas que tenemos que retomar y reconstruir nuevamente para volver a la vida a la figura histórica de Jesús de Nazaret, que por muchos años se ha opacado y se ha reemplazado con ideas diferentes. Eso lo hacemos en nuestro centro de estudio, además de estudiar la porción de la Torá que estudiamos toda la semana, siguiendo la tradición nazarena, porque los discípulos de Nazaret, del maestro Nazaret, no dejaron de estudiar la Biblia que ellos conocían. Si usted quiere visitarnos alguna vez, nuestro centro de estudio, el Camino Nazareno, se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana. Si usted entra a este centro comercial
Plaza Real Anón, que tiene un nombre comercial, pero no es tan comercial como parecería, como suena, mejor dicho. Usted entra a este centro comercial y a mano derecha hay dos edificios. El segundo estacionamiento tiene un edificio pintado de blanco y gris. Dando para la parte posterior hay una cortina azul. Ahí está la entrada a nuestro centro de estudio. Le invitamos a visitarnos si usted desea conocer la figura histórica de Jesús de Nazaret y conocer al Mesías judío que hablan los evangelios y a la misma vez conocer al Dios de Israel y su palabra, la revelación que le dio Israel y lo que significa tener el Espíritu de Santidad. Tres cosas importantes que el maestro de Nazaret le dijo a sus discípulos que le dieran a conocer a los gentiles. Los gentiles no sabían nada del Dios de Israel, los gentiles no sabían nada del Mesías, los gentiles no sabían nada de la llegada del Espíritu de Santidad, cosa que Dios habló por medio de los profetas al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel sí muy bien conocía. Así que ayer tuvimos la oportunidad de tratar el tema de Baikra, que es el principio, la primera porción del libro de Levíticos. El libro de Levíticos es el libro que está en el centro del rollo. O sea, tenemos dos libros a la izquierda, Génesis y Éxodo, dos libros a la derecha, Números y Deuteronomio, y ambos apuntan al centro, que es el libro de Levíticos. Muchas personas piensan que dada la muerte y resurrección del Mesías, el sistema de sacrificio quedó abolido y que ahora pues no hay necesidad de estudiar ese libro porque pues el tema son sacrificios. Sin embargo, y esta es la importancia de estudiar desde el lente judío, primeramente cabe mencionar que los discípulos, a pesar de la muerte y la resurrección del Mesías, nunca desecharon el templo. Si usted mira, ellos asistían al templo. Si usted lee el libro de los Hechos, usted va a darse cuenta que ellos participaban del servicio del templo, observaban las fiestas solemnes que giraban alrededor del templo. Hasta Pablo ofreció un sacrificio en el templo. No fue hasta después de la destrucción del templo que entiende que no se pueden ofrecer sacrificios porque el lugar donde Dios escogió su nombre para hacer esas ofrendas era allí. Ahora, ¿era el deseo de Dios que siempre existiera un sistema de sacrificios? ¿O este era un método para llevar al pueblo de Israel y eventualmente a la humanidad a transicionar de lo que ellos entendían con respecto a la relación del humano, la impureza, el pecado que genera la impureza y todos los demás elementos relacionados a la kedushá, a la santidad? Iba Dios eventualmente a transicionarlo. Eso es uno de los temas que nosotros tratamos en nuestro centro de estudio ayer y nos llevó a su vez a poder comenzar el proceso del estudio del libro ya de una perspectiva de comprensión más centrada en comprender qué función hace la materia, o sea, el mundo físico y su relación y cómo podemos relacionarnos con Dios a través de ella. ¿Qué Dios desea de uno? Dios no quede, decía yo en el centro de estudio, Dios no desea el dinero suyo, así que esa idea de que Dios demanda diezmos y ofrendas sin entender la razón por la cual se establece en la Biblia, que es mantener el sistema que estaba funcionando, es como un impuesto que todos los gobiernos tienen para su funcionamiento. Dios no demanda ofrendas, Dios no demanda sacrificios, Dios quiere al ser humano. Y el ser humano para acercarse a Él tiene que perder, tiene que estar dispuesto a perder. Y esta máxima la enseña muy importante o muy interesantemente, la enseña el maestro Nazaret, cuando en una de sus enseñanzas él dice de qué le vale al ser humano ganar todo el mundo si malogra su alma. Y cuando usted lee ese texto, Yeshua está muy bien relacionando sus palabras con lo que expresa el sistema de sacrificio y las ideas detrás de esta. Ayer tuvimos la oportunidad de hablar de este tema y continuaremos hablando de este tema porque estamos en el libro de Levíticos y son varias porciones que vamos a estar leyendo en las próximas semanas. Esta semana, que comienza el día de hoy, finaliza con el Shabbat Hagadol. El Shabbat Hagadol es el gran Shabbat, el Shabbat grande. Se llama Shabbat Hagadol porque al finalizar el Shabbat comienza la Pascua. Comienza la semana de Pascua. O sea que el sábado al anochecer, nosotros nuestro centro de estudio tenemos nuestra cena de Pascua.
y es un ceder, una cena nazarena, siguiendo el ordenamiento, siguiendo la instrucción del Mesías de hacerlo en memoria de él, lo cual nosotros en nuestro centro de estudio, el día 14 de Nisan, que equivale el día 12 de abril al anochecer, nos sentamos en la mesa, realizamos el ritual de lavamiento de pies y lo que esto significa dentro de la Pascua, porque lavar los pies sin la Pascua no tiene sentido. Hay una relación entre el lavamiento de pies y la Pascua, y eso es algo que nosotros trataremos con el favor del Eterno, o estaremos enseñando el mismo sábado antes de comenzar el sede, porque tenemos personas que están uniéndose a nuestro centro de estudio y que quieren conocer al Mesías de la Biblia, al Mesías judío, quieren conocer al Dios del Mesías, quieren conocer la Biblia que Dios le dio al pueblo de Israel y su pensamiento conceptual, y estamos ayudándolos a ellos en este proceso de entender estas cosas y convertirse en discípulos del Maestro Nazaret. Y en el CEDEL tendremos nuestro servicio de pan, o mejor dicho, en nuestra mesa tendremos pan no leudado, o sea, pan sin levadura, como el Maestro Nazaret lo hizo también, cuando él dijo, cuánto deseé comer yo esta Pascua. Tendremos hierbas amargas como parte del ceder, y esto tiene un recordatorio muy importante que explicaremos en nuestro ceder. Y también tendremos las 2 copas de vino que el Mesías tuvo en su ceder, la de comenzar el ceder y la de finalizar el ceder. Y tenemos en cuenta que no podemos tener cordero, o sea, animal, en la mesa. ¿Por qué? Porque el cordero se tenía que comer en Jerusalén y también tenía que estar el templo en pie para esto. A lo cual lo que nosotros estamos haciendo es un memorial. Le llamamos el memorial nazareno de la Pascua del Mesías. Y con este memorial estamos recordando la razón de ser de la muerte del Mesías, que no es lo que tradicionalmente se ha escuchado. El Mesías no murió para llevarnos al cielo por siempre y para siempre en una Jerusalén con calles de oro, como interpretó Orígenes 200 años después de la muerte de Jesús. Orígenes era un gentil de pensamiento filosófico griego que comenzó a leer los evangelios y a conocer al Mesías de los judíos, y eventualmente comenzó a reinterpretar lo que él estaba diciendo. El Mesías estaba enseñando, y, igual que Pablo, a la luz de su pensamiento conceptual. El Mesías no murió para esto, el Mesías murió para comenzar el proceso del nuevo pacto. Y de eso vamos a estar hablando hoy en estos minutos que nos quedan del programa. La semana pasada estuvimos hablando de Lucas 22, versículo 1 en adelante, lo cual hicimos un gran énfasis en estos versículos de Yeshua, del relato, donde vemos al Mesías diciendo, cuán intensamente he deseado comer esta Pascua con vosotros antes que padezca. A lo cual nosotros afirmamos que el Mesías celebró la Pascua. En el programa anterior, si usted quiere escucharlo, está nuestro podcast. Usted puede entrar a la página web elcaminodelsanero.com y buscar allí nuestros podcasts, o puede también buscar en diferentes dispositivos donde se transmiten podcasts, iTunes, Spotify, todas esas plataformas. Usted pone el árbol de la vida, el árbol de la vida, y usted va a encontrar allí, o el Camino del Nazareno, usted va a encontrar allí nuestro podcast y va a encontrar ese audio. Y estábamos explicando que Jesús de Nazaret, Yeshua, comió la Pascua y también murió en Pascua, y decíamos que una de las dos tuvo que haber hecho, no pudo haber hecho las dos. Y estábamos explicando en ese programa anterior la importancia de conocer los conflictos que existían en el mundo del Segundo Templo, y entre ellos estaba el problema del calendario. Cuando ocurrió la llegada de Antíoco en ese periodo del tiempo, y se introdujo el calendario gentil, o la observancia caléndrica, si esa es la palabra correcta, gentil, a lo cual el pueblo eventualmente adoptó y se fusionó. Comenzó una discusión entre dos calendarios. Pero con respecto a este programa y los minutos que nos quedan, vamos a ver que en el versículo 16 y en el programa anterior hice énfasis en esto, de que el Mesías dijo que no volvería a comerlo más hasta que se cumpla en el reino de Dios, a lo cual en el programa anterior mencionamos que esto hace una perfecta alusión o
relaciona muy bien la Pascua con el banquete mesiánico del cual hablan las profecías que están relacionadas al día de la salvación de Dios. Hay lo que usted conoce como la fiesta del Cordero. Es un banquete mesiánico y está conectado a la Pascua, a la fiesta de Pascua. Por eso es que decimos en este programa y en nuestro centro de estudio que es muy importante estudiar el pensamiento conceptual judío del tiempo del segundo templo, las ideas que existían y a la vez con esto poder leer las profecías y poder conectar las ideas que Jesús de Nazaret está transmitiendo en su época, que no eran nada extraño para la audiencia que él estaba presente, pero sí para la audiencia posterior que eventualmente va a tomar control de los documentos y va a reinterpretar en una nueva realidad. También vamos a ver que el Mesías en el versículo 7 toma una copa y después de hacer la bendición, cuando usted lee ahí, después de dar gracias, tradicionalmente en el pueblo de Israel todavía hasta el día de hoy, cuando se va a consumir algún alimento o se va a tomar algún líquido, se hace una verajá, una bendición. Por ejemplo, cuando nosotros levantamos la copa de vino en el partimiento del pan y el vino en Shabbat de nuestro centro de estudio, decimos Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidesh, perdón, Baruch atah, que lo cantamos, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam Bore peri hagefen, exacto, es que lo cantamos y es más fácil aprendérselo. Y ese cántico en hebreo es en español, bendito eres tú Adonai Elohim del universo, que nos provee el fruto de la vid, ¿ok? Y existe una alta probabilidad y podemos estar seguros de que así el Mesías lo hizo la verajá por el vino, y después de hacer la verajá por el vino, la bendición por el vino, tomó de ella y lo repartió a sus discípulos y dice lo siguiente: no voy a beber más del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y hemos dicho mucho en este programa que era el reino de Dios para Jesús de Nazaret, que era el nuevo pacto para Jesús de Nazaret, que es lo que vamos a estar leyendo en los próximos versículos. En el versículo 19 vamos a ver que dice, y tomando un pan después de dar gracias, lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros está siendo dado, haced esto en memoria de mí. ¿Por qué Jesús de Nazaret relaciona el pan con su cuerpo? ¿Y por qué Jesús de Nazaret relaciona el vino con su cuerpo? Ahí hay un misterio hebreo que nosotros no podemos ver en español, y es que la palabra hebrea yayin y la palabra hebrea lechem tienen el valor numérico de la palabra hebrea pesaj. O sea que Yeshua le está diciendo a sus discípulos que comer pan y tomar vino es equivalente a hacer pesaj o a comer la Pascua. Esto obviamente porque el Mesías, y es parte de la narración de lo que vamos a estar leyendo o leemos en los evangelios, incluso en el caso de Lucas, lo antecede el relato, y es que el Mesías le está diciendo a sus discípulos, o le dijo a sus discípulos que eventualmente el templo sería destruido, y que como suceso histórico, el asunto de la Pascua, como se observaba en los tiempos del templo, no iba a ser posible, pero el Mesías entonces le dejó a sus discípulos un ceder, un orden de cómo continuar haciendo la Pascua, esta vez en memoria de él, teniendo en cuenta que comer pan y tomar vino es equivalente a comer el cordero, que es lo que se llama en hebreo la Pascua. ¿Ok? La Pascua es el animal que se come, no es el ceder en sí, la cena en sí, si no está ese animal en la mesa, no puede haber Pascua. Por eso es que usted va a ver bien interesantemente, o va a notar de forma interesante que Jesús dice cuánto quise comer esta Pascua, pero no se habla nunca del animal en la mesa, y uno podría pensar de que no tuviera un animal en la mesa para comer, o sea, no tuvieron el cordero asado como la Biblia lo ordena, y no es posible, no se puede llamar Pascua sin
el cordero en la mesa. El cordero estaba en la mesa, pero Jesús hace énfasis en el pan y el vino ante esa nueva realidad que los discípulos se habrían de enfrentar si sucediese que la audiencia de aquel entonces no respondiera favorablemente al llamado al arrepentimiento antes para que viniera, retornase el Mesías, cosa que es tema parte de Lucas 21, Mateo 24 y lo que habla también Marcos, que sería tema para otro momento. Vamos a ver que en el versículo 19 Yeshua dice que el pan va a representar su cuerpo porque él va a relacionar, miren qué interesante, el Mesías muere por los pecadores, pero también por los que están en la mesa con él, que son llamados los justos, los que han sido limpiados. Si tiene duda de eso, lee Juan, a lo cual Yeshua le va a lavar los pies a sus discípulos, y él le dice a ellos, si ustedes no se dejan lavar los pies, no tienen lugar conmigo. Y viene uno y le dice, creo que fue Simón Kefa, le dijo a él, pues límpiame completo, y él le dijo, ya ustedes han sido lavados por la palabra. Interesante eso. Con el favor del Eterno, el próximo domingo vamos a estar hablando de ese tema para que usted pueda entender por qué para los justos que están sentados en la mesa con el Mesías, el comer la Pascua, comer el pan y tomar el vino es sinónimo de hacer la Pascua para aquellos que han sido limpiados. Y el Mesías, que es el Cordero de la Pascua, de acuerdo a Juan, muere en la Pascua para los pecadores. Y ese tema, con el favor del Eterno, lo vamos a estar dando el próximo domingo, continuando esta serie de la Pascua del Yeshua el Mesías y su relación con la Pascua bíblica y los conceptos que están detrás de la Pascua. Una de las ideas más interesantes que enseña la literatura rabínica con respecto a la Pascua es que el Cordero de la Pascua limpia a los participantes de los espíritus inmundos que se le adhieren a la persona en su caminar por el mundo. Y esto es una de las ideas más interesantes que yo he podido leer de la literatura rabínica. ¿Por qué? Porque entonces me hace total sentido el que el Mesías hiciera un énfasis en lavar los pies. Pero eso vamos a dejarlo con el favor del cielo para el próximo domingo, donde abundaremos más sobre ese tema y usted podrá conocer más tesoros de estos relatos que nosotros leemos, estos eventos del pasado que nosotros leemos y pasamos por alto todas esas ideas porque no las conocemos, porque nos han divorciado de ese mundo cultural. Entonces, vamos al versículo 20, donde Yeshua dice, igualmente la copa, o el texto dice, igualmente la copa después de haber cenado, diciendo, o sea, tenemos una copa al principio y tenemos una copa al final después de cenar, ¿ok? La copa al principio es la bendición por comenzar el ceder, y la bendición por la verajá por el vino. Y después tenemos otra copa más, que es la copa al final del ceder, a lo cual esa copa, él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, la cual es derramada por todos. Ahí termina el texto. Y entonces, es interesante esa expresión del maestro Nazaret, donde él dice que esa copa representa el nuevo pacto en su sangre, o sea, el derramamiento de su sangre equivale a el inicio del nuevo pacto. Uno debe preguntarse qué es el nuevo pacto primero. ¿Por qué debemos preguntarnos eso? Porque Jesús de Nazaret está hablando de algo que ya está escrito en la Biblia. Recuerde que Jesús de Nazaret no tenía el Nuevo Testamento, ni sus discípulos. Eso no existía. Así que los que están allí sentados, cuando le escuchan a él al decir, copa es el nuevo pacto en mi sangre, ellos saben a lo que él está refiriéndose. Y la respuesta a esto está en Jeremías 31:31. A lo cual Dios va a decir a través del profeta Jeremías que él haría un nuevo pacto con el pueblo de Israel. Y esto es bien importante porque cuando hablamos del nuevo pacto, nosotros hemos escuchado decir que el nuevo pacto es un nuevo libro, un nuevo testamento, y que ese nuevo testamento pertenece ahora a un nuevo grupo porque el viejo grupo rechazó al Mesías. Amigos, esas son doctrinas que nacen mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles y en nada se relacionan a las palabras de Jesús de Nazaret y a sus apóstoles. Jesús de Nazaret nunca abandonó al pueblo de Israel. Incluso reconocía que con el derramamiento de su sangre se establecería el principio del comienzo del nuevo pacto del cual Dios habló a través del profeta Jeremías. Que si usted lee detenidamente ese capítulo 31, versículo 31 en adelante, usted va a encontrar que Dios no habla de
un desecho de la Torá, sino escribirla en los corazones y en la mente del pueblo. Pero no solamente eso, y sé que el tiempo se me está acabando, sino que después que Dios dice esas palabras en Jeremías 31:31, inmediatamente continúa él diciendo que si el ser humano fuera capaz de descubrir cuán grande es el universo o cuán profundo es la tierra, entonces él desecharía al pueblo de Israel. Por consiguiente, cuando Yeshua está hablando aquí del nuevo pacto, está hablando de lo que habló Dios a través del profeta Jeremías en Jeremías 31:31 en adelante. Y los discípulos sabían muy bien esto. Y sabían muy bien que con la partida del Mesías comenzaría el proceso del fin y con el retorno del Mesías el inicio del nuevo pacto. Y sobre eso, con el favor de Dios, vamos a estar hablando la semana próxima como parte de este tema de la semana de Pesaj, la semana de Pascua y la Pascua de Jesús el Mesías y sus ideas. Les habló el Moreyoses, les doy gracias por el tiempo a ustedes y espero estar con ustedes la semana próxima. De mi parte les deseo una excelente semana y que el Altísimo le acompañe en todo emprendimiento. Shalom. This is your before and after story. Southeastern College can help you prepare for a secure and fulfilling career in the growing healthcare field. We offer a wide range of careers to choose from. So whether you want to be a medical assistant, medical billing and coding specialist, nurse, surgical technologist, or another healthcare career, we've got you covered. Become a vital part of a healthcare team and make a real difference. Southeastern College, your future is bright. Visit sec.edu to get started.